¿Alguna vez imaginaste un mundo donde los objetos digitales cobran vida en tu entorno físico? ¿Pokémon persiguiéndote por la calle o una figura de Star Wars flotando en tu sala? Lo que parece ciencia ficción ya es una realidad tangible. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de la realidad aumentada y los hologramas. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada, RA, es la superposición de elementos virtuales, imágenes, sonidos, datos en nuestro mundo real, vista a través de una cámara o pantalla. A diferencia de la realidad virtual en Rovigo, que te aísla completamente en un mundo digital, la RA complementa y enriquece tu entorno físico. Piensa en ello como una ventana mágica que te permite ver el mundo de siempre, pero con un toque extra de información. Esto es posible gracias a 3 componentes clave. Sensores y cámaras capturan la información del mundo real. Procesamiento. Un software analiza lo que la cámara ve. Por ejemplo, un marcador o una superficie plana. Pantalla. Muestra la imagen real con el objeto digital superpuesto, correctamente posicionado y escalado. La ciencia detrás de la RH. La magia. Detrás de la RA no es mágica, sino matemática. Para que un objeto digital se vea correctamente posicionado en el mundo real, se usan algoritmos complejos de visión por computador y geometría proyectiva. Uno de los conceptos clave es la proyección en perspectiva. La matriz de proyección es crucial. Nos permite transformar las coordenadas 3D de un objeto digital en coordenadas 2D que se muestran en la pantalla. Esta matriz combina la matriz de vista, View Matrix, que representa la posición y orientación de la cámara, y la matriz de proyección, Projection Matrix, que define el campo de visión. La fórmula fundamental es P sub 2, D igual a M sub Proi, por M sub vista, por B sub 3D, donde P sub D es la posición del punto en 2D en la pantalla. M sub Proi es la matriz de proyección. M sub vista es la matriz de vista. Y V sub 3D es la posición del punto en 3D en el mundo virtual. Esta fórmula es el corazón de cómo un objeto digital sabe dónde y cómo aparecer en tu pantalla. La historia de la realidad aumentada. Aunque parezca moderna, la idea de la RA tiene décadas. En 1968, Ivan Sutherland, considerado el padre de los gráficos por computadora, crea el Espada de Damocles, un visor montado en la cabeza que mostraba gráficos de alambre simples. Era voluminoso, pero sentó las bases. En 1990, el término realidad aumentada es acuñado por Thomas Caudell y David Missel, investigadores de Boeing, para ayudar a los trabajadores a ensamblar cables. En los 2000, el avance de los smartphones y sus cámaras hace que la RA llegue al público. Ejemplos pioneros como las aplicaciones de RA para museos o juegos simples. En 2016, el lanzamiento de Pokémon Go desata una ola global. Millones de personas experimentan la RA en la palma de sus manos, haciendo la tecnología familiar. ¿Qué es un holograma? Ahora pasemos a los hologramas. Aunque a menudo se confunden con la RA, son algo completamente diferente. Un holograma es una imagen 3D real que parece flotar en el espacio. A diferencia de la RA, no necesita una cámara o pantalla para ser visto. Es una ilusión óptica creada por la interferencia de la luz. La holografía se basa en un principio físico. No se trata de una imagen proyectada, sino de una recreación del frente de onda de la luz de un objeto. El proceso tiene 2 pasos: grabación. Un rayo láser se divide en 2. Uno ilumina el objeto, el rayo objeto, y el otro va directamente a una placa fotográfica, el rayo de referencia. La interferencia entre ambos rayos queda impresa en la placa. Reconstrucción. Para ver el holograma se ilumina la placa grabada con el rayo de referencia. La placa difracta la luz y recrea la imagen 3D original, que podemos ver desde diferentes ángulos. 6. La matemática de los hologramas.
La base matemática de la holografía es el principio de interferencia. Dos ondas de luz, E sub 1 y E sub 2, al superponerse, forman una nueva onda cuya intensidad, I, está dada por I es igual al valor absoluto de E sub 1 más E sub 2, todo al cuadrado, que es igual al valor absoluto de E sub 1 al cuadrado, más el valor absoluto de E sub 2 al cuadrado, más 2 veces el valor absoluto de E sub 1 por el valor absoluto de E sub 2 por el coseno de phi sub 1 menos phi sub 2. E sub 1 y E sub 2 son las amplitudes de las ondas. Phi sub 1 y phi sub 2 son las fases de las ondas. La clave es que la fase de la onda del objeto, phi sub 1, queda registrada en la intensidad de la placa, un truco que las cámaras fotográficas tradicionales no pueden hacer. La información de la fase es lo que permite reconstruir la imagen 3D. La realidad aumentada, o ASIA, y los hologramas redefinen nuestra realidad mezclando lo físico con lo digital en un futuro que ya podemos vivir y tocar. ¿Qué harías si lo digital fuera real? Nos vemos en el próximo video.